para recordarle a la audiencia, para sembrar cualquier tipo de pradera de larga y corta duración, alfalfa, festuca, dactilis o sus mezclas, la fecha ideal está desde fin de marzo, abril y mayo, por lo tanto estamos en época. Por supuesto, hacer una buena preparación de siembra, las leguminosas inocularlas, hacer en tiempo y forma ese proceso es clave. Una leguminosa no inoculada después no tiene solución y solo es gastar dinero para sustituir ese inoculante. Después, por supuesto, comprar todos los insumos necesarios y tener la sembradora, si es propia, bien regulada, o si es contratada, tener avisado con tiempo el contratista para hacerlo en fecha y forma, y todavía son las condiciones ideales hasta fin de mayo. Junio, julio, por condiciones climáticas, frío, humedad, muchos días nublados, no son las fechas ideales para sembrar pradera. Y septiembre puede ser una época interesante y posible, con ciertos cuidados. Luego de octubre, las condiciones son muy malas, fundamentalmente por el poco crecimiento de raíz que tienen. En general, en la primavera, la pastura decide producir más hojas que raíces, y eso lo que llega esas plantas en verano a tener poco crecimiento radicular. Si viene un verano complicado, terminan muriéndose porque las plantas no han desarrollado crecimiento radicular. Por eso no es recomendable a partir de octubre siembras de pradera. Y bueno, recordar que muchas de las especies que estamos sembrando no tienen capacidad de resembrarse, por lo tanto tener buen número de plantas a los 45 días es clave. Y ahí la población objetivo que deberíamos de buscar son entre 300 a 350 plantas para lograr buena producción de forraje, y lo importante es tener controlado la mayor cantidad de procesos y después medir cuál es el resultado. Depende de las especies, pero en general en praderas mezcla, que es la mayoría que usamos, andan en 300 a 350 plantas por metro cuadrado. Y bueno, lo importante es, como todo, medir, evaluar y tomar decisiones para lograr un buen resultado para la próxima siembra. Ahí va a depender mucho de qué rastrojo vengamos, el nivel de malezamiento, pero en general podemos decir que 40 días es un tiempo adecuado entre la aplicación y la siembra para controlar fundamentalmente malezas, que las raíces se mueran, y eso va a llevar a soltar el suelo, y todo lo que llueva después de la primera aplicación va a ser agua acumulada para lograr una siembra lo más rápido posible después de sembrar, y lo más homogéneo posible, lo que eso va a determinar que a los 45 días voy a tener un número de planta adecuado, por supuesto para producir forraje, pero también para controlar malezas. Porque recuerden que la presencia de malezas en una chacra me determina, o son indicadores que algo mal estamos haciendo. ¿Y por qué? Porque las malezas aparecen cuando quedan espacios libres, o cuando se nos mueren nuestras plantas, o cuando quedan lagartos por mala siembra. Ahí aparecen las malezas. Por lo tanto, la clave es tener una población de plantas de pradera bien distribuidas, que nazcan lo más rápido posible y lo más homogéneamente posible, para hacer competencia a las malezas, que es el principal problema de las praderas. Lo más inteligente y económicamente es hacer un análisis, para no echar de más, y más hoy con los fertilizantes que están con un alto costo, ni para echar de menos. Y donde los puntos críticos o necesarios para tener una buena pastura en fósforo son entre 16 y 20 partes por millón de fósforo. Y bueno, después, por supuesto, depende de la intensividad del sistema, si hay que hacer análisis de otros macro y micronutrientes. Pero lo importante es hacer análisis de suelo y corregir. Y más hoy, donde los fertilizantes tienen un costo elevado.
Por eso en estas condiciones de precios altos de los fertilizantes, la gente que ha cuidado mejor los suelos va a tener que gastar menos y va a seguir manteniendo la buena producción. Por eso la clave es hacer buenas rotaciones, cuidar el suelo, y eso va a impactar menos la variación de precio. La inoculación en leguminosa es clave, es fundamental, es una tecnología desde los inicios del plan agropecuario el año 60, la importancia, y sigue siendo vigente. Y como para que la audiencia tenga en cuenta la importancia, como lo planteó Elena Bellot de INIA, el inocular, si uno lo tuviera que sustituir por urea o por cualquier fuente de nitrógeno, se llevaría casi 2/3 de los terneros de este país. Por lo tanto, repercute tanto en lo ambiental, porque es natural, ¿sí?, y no contamina, y también en lo económico. Sustituye mucho la aplicación de urea. Y el origen fue en los años 60 la importancia de inocular las leguminosas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta al momento de inocular? Primero, que el inoculante sea específico para la leguminosa que vamos a sembrar. Eso es importante. No podemos usar un inoculante de trébol rojo para alfalfa, por ejemplo. Lo otro, leer la fecha de vencimiento del inoculante. No puede estar vencido. Recuerden que los inoculantes son bacterias, son seres vivos. Debe estar refrigerado, no lo podemos dejar al sol, y como todo, leer la etiqueta. Y bueno, y al momento de inocular es clave hacerlo a la sombra, en un piso seco, sin contaminante, y inocular para el día. No podemos inocular para dentro 3 o 4 días, sino que lo máximo 1 día o 2, y por supuesto almacenarlo a la sombra después de inoculado. Eso es fundamental. Cuando las condiciones son de problemas de insectos o de hongos, se puede curar la semilla, pero hay que tener en cuenta de que el cura semilla debe ser compatible con las bacterias, no se puede usar cualquiera. Eso es importante, ahí consultar con el técnico. Hay muy pocos insecticidas y fungicidas que son compatibles con el inoculante. Por lo tanto, se puede hacer, pero con mucho cuidado, y también es el orden. Primero se cura la semilla y después se inocula cerca de la siembra. Eso es importante. Otro detalle que estamos viendo en los últimos años es el preinoculado, que eso muchas empresas dan ese servicio. Es posible, ahí hay que asegurarse de que desde que se hace ese procedimiento a la siembra no se pueden pasar 20 días, hay que corroborar eso. El otro detalle, que es obligación que esté detallado en la etiqueta, que se le agrega carbonato de calcio, y lo que estamos viendo que en muchas semillas anda entre un 30 y un 50% del peso de la bolsa es carbonato de calcio. Eso está permitido, pero bueno, cuando uno va a regular la sembradora, tiene que ser por kilos reales, y bueno, nos ahorra tiempo, pero a veces estamos pagando mucho más caro la semilla de lo que es. Lo importante ahí es asesorarse, leer la etiqueta, y bueno, cuanto uno antes planifica, puede elegir la semilla que quiera comprar, dónde la quiera comprar. Si lo dejamos para último momento, muchas veces compramos lo que hay en el mercado, y a veces no es lo que necesitamos, o lo que compramos lo estamos pagando muy caro. Por eso es clave la planificación. Lean la etiqueta y asesórense, que es la sugerencia más inteligente que podemos hacer.